Gracias. Bienvenidos todos a la escuela dominical. Por fin, la semana pasada terminamos con el Día del Señor 7, así que podemos avanzar hoy al Día del Señor 8 en los catecismos. En el Catecismo de Heidelberg, el Día del Señor 8 contiene dos preguntas y respuestas 24 y 25. La primera pregunta, ¿cómo se dividen estos artículos? O sea, los artículos del credo apostólico que justo antes se habían repetido, ¿verdad? Y luego profundiza un poquito en esa división. Pero bueno, vamos a comenzar entonces con el Día del Señor 8, pregunta 24. ¿Cómo se dividen estos artículos? En tres partes. La primera es de Dios el Padre y nuestra creación. La segunda de Dios el Hijo y nuestra redención. Y la tercera de Dios el Espíritu Santo y nuestra santificación. Bueno, ahí hay un comentario, digamos, formal, ¿verdad? Acerca de la estructura del credo de los apóstoles. ¿Mandé? Día del Señor 8, pastor. Y entonces, en el credo apostólico se nota, ¿verdad? Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Ahí está la primera división. Luego la segunda división, creo en Jesucristo, su Hijo unigénito, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, sufrió bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y desde ahí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Ahí está la segunda división. Y la tercera división es, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica o Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Entonces hay esas tres divisiones, ¿verdad? Ahora, hay un punto para aclarar aquí, que a veces la gente se confunde un poquito. No estamos diciendo que el Padre creó y ya, se acabó, descansó. El Hijo redimió y ya, punto, se acabó, ¿verdad? También está descansando. Y el Espíritu Santo santifica y Él es el único que sigue trabajando, ¿verdad? Y una vez que se acabe su obra, Él no tiene nada que ver. O sea, la idea no es decir el Espíritu no participó en la creación, porque sí participó, ¿verdad? Leemos que el Espíritu de Dios se estaba moviendo por encima de las aguas, ¿verdad? En Génesis o en los Salmos dice que Dios creó por medio del Espíritu, del aliento de su boca, Salmo 33. No es la intención decir que el Padre no santifica, no es, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo participan en la creación. Padre, Hijo y Espíritu Santo participan en la redención, aunque de manera distinta. Padre, Hijo y Espíritu Santo participan también en la santificación y en todo lo demás, aunque nuevamente de manera distinta. Entonces no estamos diciendo, pues la obra del Padre es la creación y ya, pero el Padre también elige, el Padre también envía al Hijo al mundo, el Padre también llama y etcétera, ¿no? Entonces no es una limitación, es cuestión de énfasis, no de exclusión. E igual, el Hijo es el único que es encarnado, ¿verdad? Nadie más es encarnado, nadie más vive como ser humano, nadie más muere y resucita. Pero el Padre está activo en el ministerio de Cristo y todos los milagros que Él hizo los hizo en el poder del Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo nos santifica, pero ¿a quién santifica? A quienes el Padre elige y llama, a quienes el Hijo instruye y les da, ¿verdad?, el poder de su resurrección para una nueva vida. Aquellos por quienes el Hijo intercede en el cielo. Y entonces no debemos de pensar en división de labor como excluyendo a las otras personas de la Trinidad, sino debemos pensar que todos juntos participan en todas las obras, aunque con
cierta diferencia que corresponde a su identidad o a su personalidad distinta. La diferencia es sumamente clara cuando lo tomamos con referencia al segundo artículo de la redención, porque es muy fácil ver que el Hijo fue encarnado, pero no el Padre y no el Espíritu Santo. Sigue existiendo esa misma clase de diferencia con las otras obras, pero eso es donde es más fácil verlo, observarlo para nosotros, ¿verdad? Bueno, hasta aquí dudas, preguntas, comentarios, contiendas. ¿Una contienda? Bueno, adelante, Rana. No, adelante. Vas a contender. ¿No? Ok. Muy bien. Entonces, todos estos puntos, ¿verdad?, se tocan en mayor detalle de la creación, de nuestra redención, de la santificación. Se tocan en mayor detalle. Entonces, por el momento podemos avanzar y dejarlo así. Pregunta 25. Amy no lo cree que estoy avanzando tan rápidamente, ¿verdad? Pues después de los últimos 3, 4 clases, no te culpo, chiquita, porque sí he sido un poquito más lento, ¿verdad? Bueno, pregunta 25. Ya que solo hay un ser divino, ¿por qué hablas de 3 personas? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque Dios se ha revelado así en su palabra, de manera que estas 3 personas distintas son el único, verdadero y eterno Dios. Bueno, aquí, hermanos, llegamos al punto crítico, ¿verdad? Al misterio central del cristianismo. Y esta doctrina distingue al cristianismo de toda otra religión, incluyendo de otras religiones que también creen en un solo Dios. Por ejemplo, los judíos no aceptan esta doctrina de la Trinidad. Los musulmanes tampoco no aceptan la doctrina de la Trinidad. Hay variedad de opiniones entre los hindúes, ¿verdad? Pero hay por lo menos una secta de hindúes que dicen hay un solo Dios, pero no creen en la Trinidad. Entonces esto es distintivo, ¿verdad?, de los cristianos, que creemos en un solo ser divino, pero ese ser divino existe eternamente, incambiablemente, como 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, este es un gran misterio. Bueno, se espera que sea un misterio, ¿verdad?, porque se trata de Dios. Dios es mucho más grande que nosotros. No lo podemos comprender completamente, ¿verdad? ¿Quién puede agotar lo que es Dios con mi poca capacidad de entender, ¿verdad? Entonces era de esperarse que no vamos a entender a Dios. Sería demasiado. Tendríamos que ser Dios para entender a Dios completamente, ¿no? Porque Él es mucho más grande que nosotros. Entonces, la dificultad aquí es que cuando usamos estas palabras ser y persona, o naturaleza y personas, o subsistencias, o los otros términos que se han manejado, pero todos imaginamos algo y quizás no imaginamos lo mismo, ¿verdad? Porque estas palabras se están manejando de una manera bastante técnica que no solemos manejar en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Bueno, en el trabajo, ¿cuántas veces les toca hablar de que hay un ser, de que que hay ser de esto, de aquello, del otro, ¿no? No se maneja mucho. Incluso hasta con los niños, ¿verdad? Hacen preguntas, ¿por qué? Pero no siempre llegamos a, pues es que hay un solo ser, pero existen 3 personas, ¿verdad? Son conceptos que no son muy familiarizados. Entonces, ¿qué es un ser? Bueno, es una existencia distinta de la existencia en general, o distinta de otras existencias individuales, ¿verdad? Entonces, cuando denominamos a Dios un ser, decimos que Dios es algo y no es lo otro, ¿verdad? Lo que Dios es, lo es, y no incluye lo que no incluye, como dice Juan, ¿verdad? Dios es luz y en Él no hay tinieblas, no hay nada de tinieblas.
Si Dios es luz, quiere decir que Dios no es oscuridad. Bueno, un ser entonces es algo que existe, que es capaz de tener características o cualidades que se distingue de todo lo demás. Ahora, Dios es el ser supremo, ¿verdad? Y entonces pensamos, bueno, la mesa no es el piso, es cierto. Dios no es su creación. Tenemos que distinguir a Dios de todo lo creado. Todo lo que vemos, todo lo que sentimos, todo lo que estamos viviendo aquí, todo esto pertenece a la creación y no es Dios. Dios no es parte de su creación. Hay muchos que dicen, yo sí creo en un Dios, pero creen en Dios como si Dios fuera la inteligencia del universo. Eso es reducir a Dios demasiado. Dios está por encima del universo. Todo esto es obra de sus manos, ¿verdad? Y no depende del universo, no está incluido en el universo. Dios no es el universo. Y entonces podemos decir que dos cosas existen, ¿verdad? Existe Dios, existe el universo. El universo es una multiplicidad, ¿verdad? Hay muchísimas cosas distintas dentro del universo, pero todas esas cosas forman parte del universo. Dios es lo único que no es parte del universo. Y Dios en sí, por sí mismo, es más grande, mayor, mejor que todo el universo combinado. Bueno, cuando decimos que Dios es un solo ser, queremos decir, fuera del universo no son tres existencias distintas, no son variedad de seres, no hay un concilio divino, ¿verdad? En el sentido que 3 o 5 o 7 o 9 dioses, todos más o menos al mismo nivel, se sientan para dialogar o algo así, ¿verdad? Hay una sola naturaleza divina. Bueno, ¿qué queda incluida dentro de una naturaleza? Pues todos los atributos, poder, sabiduría, bondad, justicia, verdad, etcétera, ¿verdad? Todos los atributos de Dios pertenecen a la naturaleza divina. También el pensar, el tener pensamientos y el tomar decisiones. La razón y la voluntad pertenecen a la naturaleza. Ese es el ser de Dios. Ahora, esas palabras son inadecuadas, ¿verdad? O sea, usamos todos estos términos y nuestro concepto de Dios es muy indistinto aún así. Pero estamos intentando, ¿verdad? Lo mejor que podamos. Hay varias maneras en que podemos reforzar nuestra concepción de Dios. Obviamente la manera principal, lo más importante es leyendo y releyendo la Biblia, lo que la Biblia dice de Dios. También podemos pensar que, bueno, si Dios es la causa de todo lo que vemos, entonces todo lo bueno tiene una existencia original en Dios. Si en un ser humano vemos sabiduría, ¿a poco Dios no es más sabio que esa persona? O como lo dice en los Salmos, ¿verdad? El que creyó el ojo no ha de ver. Dios nos ha dado la capacidad de ver, de entender, de razonar, de escuchar. Entonces Dios tiene una capacidad de conocimiento mucho más amplio, mucho mejor. Yo puedo llegar a conocer cosas por medio de los ojos, ¿verdad? O por medio de los oídos, o por medio del razonamiento. Dios tiene una facultad de conocimiento mejor que todas esas tres capacidades aunadas y juntadas, ¿no? Y así sucesivamente con todo. También nosotros conocemos a cosas buenas, gente buena, experiencias buenas, pero todas son imperfectas, ¿verdad? Tienen su limitación. Bueno, en Dios no hay limitación, no hay fin, no hay comienzo, no hay medida. Dios es infinitamente todo lo que es. Bueno, todo eso pertenece a la naturaleza, al ser de Dios. Ahora, nosotros también estamos familiarizados con el concepto de individuos, ¿verdad? Cada uno de nosotros es una persona individual. Amy
no es Belén y Belén no es Amy. Comparten mucho en común, ¿verdad? Son niñas, son chiquitas en este momento, ¿verdad? Eso va a cambiar. Pero por el momento, ¿verdad? Tienen mentes, piensan, sienten, razonan, hablan, bueno, se expresan. No siempre con palabras, ¿verdad? Pero se expresan. Y pertenecen a la misma naturaleza en el sentido que las dos son seres humanas, ¿verdad? Belén tiene todo lo que constituye un ser humano y Amy también. Comparten la misma naturaleza. Hay que distinguir. Comparten la misma clase de naturaleza. Tienen existencia al mismo nivel, de acuerdo a la misma naturaleza genérica es el término, ¿verdad? Pero no comparten la misma naturaleza numérica. El alma de Belén no es el alma de Amy. El cuerpo de Belén no es el cuerpo de Amy, ¿verdad? Son separados. Bueno, entre nosotros, cada persona tiene su propia naturaleza. Pertenecemos en común a la humanidad, pero somos ejemplares individuales de la humanidad. Con Dios es distinto. Hay una sola naturaleza numérica. No es que el Padre es Dios y el Hijo es Dios también, como Belén y Amy, ambas son niñas. Ellas son dos niñas distintas, ¿verdad? En Dios es la misma naturaleza que se expresa, que existe con tres modificaciones personales. El Padre engendra al Hijo. El Hijo es engendrado. El Espíritu Santo sale, procede, es el término que usa la Biblia. Eso no les da mentes distintas, voluntades distintas, atributos distintos. Eso los distingue en un nivel que llamamos personal, no porque sea la palabra perfecta, pero porque es la mejor palabra que hemos encontrado hasta ahorita. Porque la manera en que las personas de Dios se distinguen es parecido a la manera en que una persona es distinta de otra persona entre nosotros, pero con esta gran diferencia. Nosotros somos ejemplares distintos de una naturaleza común. Las tres personas de la Trinidad son modificaciones de la única, idéntica naturaleza divina. Les dije que era un poquito complicado, ¿verdad? No es fácil. Y el motivo de pasar tanto tiempo con esto es simplemente para que podamos decir, bueno, ser, cuando hablamos de un solo ser, ¿de qué estamos hablando? De un solo Dios, ¿verdad? Mente, voluntad, atributos, todo idéntico. Cuando hablamos de personas, decimos, el Padre no es el Hijo, pero tienen la idéntica naturaleza. El Hijo no es el Espíritu, pero tienen la idéntica naturaleza. La importancia de eso es que si fallamos en decir que tienen la idéntica naturaleza, ¿cómo podemos decir que hay un solo Dios? Si nos equivocamos al distinguir las personas, podemos caer en el error del triteísmo, de decir que hay tres dioses. Bueno, la Biblia nunca lo dice, ¿verdad? La Biblia muy frecuentemente dice, hay un solo Dios. Está en Deuteronomio 6, está en Isaías 45, está en 1 Corintios 8, está en 1 Timoteo 2. Hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Entonces, para ser bíblicos tenemos que decir, hay un solo Dios. Pero cuando la Biblia también dice, evidentemente, ¿verdad?, que el Padre es Dios. Cuando la Biblia también dice que el Hijo es Dios, como por ejemplo en Tito 2:13 o en Romanos 9:5, en Hebreos 1, en Juan 1, en Juan 20:28, ¿verdad? Todas las citas conocidas. Y también dice que el Espíritu Santo es Dios, como por ejemplo cuando Pedro dice a Ananías que
ha mentido al Espíritu Santo y enseguida dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Bueno, mintió al Espíritu Santo, mintió a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. Cuando la Biblia dice que hay un solo Dios, pero hay tres que son Dios, tenemos que intentar distinguir, ¿verdad? Entre nosotros, una persona es un poquito distinto a lo que es una persona entre Dios. Usamos esa palabra porque ofrece una analogía, ¿verdad? Pero entendemos que es una palabra inadecuada. No la usamos por preferencia, pero porque no tenemos palabras mejores para ese concepto, ¿verdad? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, ¿quién está completamente agobiado ya por el esfuerzo de pensar? Vamos a tomar un café. Vamos a tomar un café, ¿verdad? Como la palabra engendrado también puede dar la idea que Cristo fue, que Jesús fue creado, el Hijo, pues Correcto. que el Hijo Correcto, fue sí. creado o fue. Correcto. Tuvo un inicio. Tuvo un inicio, exacto. Y ese siempre ha sido el peligro, ¿verdad? Cuando decimos que el Hijo fue engendrado, solemos decir que es eternamente engendrado para prevenir ese error de pensar, hubo un tiempo cuando el Hijo no existía, luego el Padre lo engendró, comenzó a existir. No. Usamos esa palabra de engendrar porque la analogía, la relación entre el Padre y el Hijo, Él le ha placido, ¿verdad? Por los nombres que escoge, darnos a entender que en algo es semejante a la relación entre un padre quien engendra a un hijo, le comparte su vida, ¿no? Bueno, eternamente el Padre ha compartido su vida con el Hijo y los dos han compartido su vida con el Espíritu Santo. Pero como es eternamente, nunca comenzó, simplemente siempre ha sido así. Y entonces el Hijo propiamente no deriva su existencia del Padre, porque su existencia es la existencia del Padre, pero la distinción entre ellos se nos ha manifestado bajo este lenguaje de Padre y de Hijo, del concepto de engendrar, porque es la mejor manera para que nosotros entendamos un poquito, ¿verdad? Ahora, eso permite entonces que, por ejemplo, el Hijo sea encarnado y no el Padre. Hay una distinción lo suficientemente fuerte y clara, ¿verdad? Que cuando el Hijo es encarnado, el Padre no lo es. Pero eso no crea división, eso no causa que haya más de un Dios, ni siquiera después de la encarnación. Les dije que es el misterio más central, más grande de toda la religión cristiana. Bueno, ¿por qué creemos todo esto? Pues ya lo dije resumidamente, ¿verdad? Y es lo que dice el catecismo. Dios se ha revelado así en su palabra. Estas tres personas distintas son el único, verdadero y eterno Dios. Vamos a comprobar el punto rápidamente, ¿verdad? Porque se nos ha ido mucho tiempo, con dos textos del libro de Mateo. Y estos son los textos clásicos, ¿verdad? Estos se han manejado desde que se escribió el Evangelio de Mateo con este fin. Mateo capítulo 3, Jesús viene a Juan el Bautista para ser bautizado, ¿verdad? Y en el versículo 16 dice, Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Bueno, ¿quién dice este es mi Hijo amado? El Padre, ¿verdad? Porque Padre e Hijo se corresponden mutuamente, ¿verdad? Y el Espíritu descendió como paloma. Ahora, que la gente no debería de hacerlo, ¿verdad? Pero a veces pintores les gusta dibujar este escenario, lo que sea. Y como que cometen un error, porque dicen que dibujan una paloma para representar al Espíritu Santo, pero no dice que el Espíritu de Dios vino en forma de paloma. Dice que descendió como paloma. Posiblemente es una referencia a una forma visible, ¿verdad? Pero también podría ser que como una
paloma vuela y se baja lentamente, que esa es más bien la idea, que la comparación no es la forma, sino la comparación es el descenso, ¿verdad? El venir y tomar residencia, ¿verdad? Encima de Cristo. Pero bueno, entonces tenemos el Padre hablando desde el cielo, identificando a Cristo, quien está en el agua o saliendo del agua como Hijo amado. Tenemos el Espíritu Santo descansando sobre él. Ahí son tres, ¿verdad? El que desciende sobre otro no puede ser lo mismo que el otro. Y el que todavía habla desde el cielo no puede ser el mismo que los otros dos. O no habría chiste en distinguirlos. Uno podría decir que el Padre desde el cielo dice: este soy yo en quien tengo complacencia, ¿verdad? Y no lo dice. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O al final del libro de Mateo, ¿verdad? Otro texto muy conocido, por supuesto, pero con buen motivo. Mateo capítulo 28, al mero final del Evangelio, Cristo está explicando a sus discípulos qué les corresponde hacer una vez que Él suba al cielo. Y entonces les da lo que conocemos como la Gran Comisión. Versículo 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahí está el fundamento de nuestra misión. Nos atrevemos a funcionar como iglesia, a predicar el Evangelio a los demás, porque nos respalda la autoridad del Cristo resucitado. Ahora, en base a eso, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, en el bautismo, se nota aquí, ¿verdad? Dice en el nombre, no dice en los nombres. Y por eso en nuestra fórmula de bautismo no dice ahí: tal persona, yo te bautizo en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, que podría dar la apariencia que hay tres nombres distintos, ¿verdad? Sino en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es un solo nombre, es una sola existencia, es un solo ser de Dios, pero ese Dios es Padre, ese Dios también es Hijo, ese Dios también es Espíritu Santo. Ahora, la importancia de que esto sea el bautismo nos indica que quien no acepta la doctrina de la Trinidad no lo podemos bautizar si es adulto, ¿verdad? Porque ¿cómo vamos a aplicar las aguas del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Alguien que dice: pero Dios no es trino. Por eso, por ejemplo, no aceptamos el bautismo de los mormones. Ellos bautizan, practican el bautismo, pero no creen en la Trinidad. Y entonces su bautismo no sirve, es inválido, no funciona. Pero también es de gran importancia porque quiere decir que la fe cristiana en su inicio, porque el comienzo de la vida cristiana ya formalmente reconocida es el bautismo. O sea, desde su inicio la vida cristiana es una vida trinitaria, es una vida de servicio, de adoración, de compromiso, de entrega a Dios, la Santa Trinidad. Y es por eso que bautizamos a niños, ¿verdad? Porque no vamos a esperar a que tengan 12 o 14 o 18 años para que aprendan de la Trinidad, para que sirvan a Dios, para que adoren al Señor. No vamos a esperar para tanto. Vamos a distinguirlos desde temprana edad, ¿verdad? En la primera oportunidad que conviene que sean bautizados en este nombre. Y de esa manera, ¿verdad?, reconocemos que Dios se interesa en nosotros, no depende de nosotros. Él toma la iniciativa y Él se compromete con nosotros. El bautismo sí refleja que estamos comprometidos con Él, pero en base de que Él está comprometido con nosotros primero, ¿verdad? Bueno, entonces de esos dos textos, ¿verdad?, tenemos ya la doctrina de la Trinidad. Hay un solo nombre, pero hay tres que llevan ese nombre. Y eso es indispensable para la vida cristiana. Bueno,
creo que se nos ha ido la mayoría del tiempo que restaba. ¿Alguna consulta o comentario antes de concluir? Bueno, es buen tema Pero ya para está trabajando, meditar, ¿verdad? ¿verdad? Lentamente. Quizás como lo que mencionaba, bueno, de que el lenguaje tal vez a veces hasta pareciera no apropiado o así. Lo importante quizás sea que no es contradictorio. Correcto. Sí, por un lado no, a veces como que crea un poquito de confusión, ya examinándolo, uno puede ver que no hay contradicción, aunque si lo mira uno a la ligera, probablemente uno pueda terminar como lo que mencionaba el hermano, uno termina pensándolo de manera humana, ¿verdad? Pero ya cuando lo examina uno más a fondo, pues ya uno puede darse cuenta que quizás pues es el lenguaje que usamos, ¿verdad? Para tratar de... Sí, y hay una larga historia detrás de este lenguaje, porque este lenguaje ha habido muchísimos conflictos, ¿verdad? Acerca de cuáles términos son correspondientes. En un sentido no importa mucho, pero tenemos que tener mucho cuidado de si vamos a decir una naturaleza, no decir tres naturalezas. O sea, hay que ser constantes, ¿verdad? Si vamos a decir una esencia, no decir tres esencias. Todos son lenguaje que se ha ocupado, ¿verdad? Y por eso el catecismo lo mantiene más sencillo. Un ser, tres personas. Bueno, no vamos a decir tres seres, ni vamos a decir una persona. Vamos a mantener un vocabulario distinto para ese elemento de la unicidad de Dios, que es solamente uno, pero también vamos a mantener otra palabra, otro vocabulario para la forma en que Dios es tres. Ser y personas son convenientes, son un poquito más accesibles que esencia y sustancia y etcétera, ¿no? Pero pues los usamos porque tenemos que decir algo y no porque sean del todo adecuados, ¿verdad? Sí, porque no va a venir un ángel a explicarnos Claro. el lenguaje que no vamos a entender, ¿verdad? ¿De qué nos sirve, verdad? Si el ángel viene y Vamos a dice, quedar yo uso igual. estas palabras, bueno, pero todavía no tenemos un concepto con esas palabras, ¿verdad? Muy bien. Bueno, vamos a orar entonces, hermanos. Nuestro Dios y Padre Santo, gracias por tu grandeza, por este gran misterio. Señor, en un sentido nos da gozo que seas tanto mayor que nosotros, que eres incomprensible. Señor, cuando no entendemos, de todos modos podemos adorar. Y adoramos la grandeza de un solo Dios, quien es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tomamos consuelo de esta gran realidad, que en el corazón de Dios hay un amor eterno, incambiable, infinito, de Padre a Hijo, de Hijo a Padre, de ambos hacia el Espíritu Santo. Y que de esa manera podemos verdaderamente comenzar a entender que Dios es amor. Ayúdanos a creer, a adorar la Santa Trinidad. Ayúdanos a reflejar en nuestro bautismo y a vivir de una manera que corresponda. Pues lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo. Amén.